Justicia, pero para él y para los funcionarios que muy amablemente aún atienden esta discusión, para el señor viceministro del Interior, quisiera decirles con toda franqueza que yo no siento que haya la menor probabilidad de darles más presupuesto ni a los unos ni a los otros. Y no me refiero a la situación fiscal, que es una de las razones que tiene a todo el Estado y a todas las entidades del Estado en esta situación de apretón. Hay menos plata, punto. No va a salir, por más que debatamos aquí, ni por más que invoquemos la solidaridad, no va a salir del sombrero. Pero más que por eso, es sobre todo por el mismo gobierno, doctor Rivera. Esta comisión ha intentado durante 3 ocasiones hacer un debate sobre el tema de posconflicto, entender las prioridades del gobierno, entender cómo se está preparando el gobierno para este tema, entender cuánto estima el gobierno que cuesta el posconflicto, dónde va a priorizar esa inversión, cómo la va a ejecutar. No fue posible hacer el debate la primera vez, no fue posible hacer el debate la segunda vez, no fue posible hacer el debate la tercera vez. Lo que usted está viniendo a pedirnos es que hagamos un acto de fe a ciegas, y eso no lo va a hacer este Congreso. No lo debe hacer, sería irresponsable hacerlo. Pero no solo esta comisión, doctor Rivera, la plenaria del Senado de la República citó a un debate la semana pasada al señor ministro de Hacienda, al director del DNP, al señor ministro de Posconflicto, a lo mismo, a que nos dijeran en concreto cómo va a ser el plan de respuesta rápida del posconflicto, dónde lo van a hacer, en qué van a invertir, cuánto cuesta cada cosa, cuánto necesitan, si efectivamente está dentro del presupuesto de las entidades. No nos dieron ni una sola respuesta a estas preguntas, ni una, en un lánguido debate de casi 6 o 7 horas. El señor director de Planación Nacional vino a hacernos una exposición académica sobre la naturaleza del conflicto en Colombia y su evolución. El señor ministro de Hacienda vino a hacernos otra exposición académica sobre cómo serán los beneficios para la economía en el futuro cuando el país esté en paz. Y el señor ministro de Posconflicto vino con un PowerPoint, sin un solo centavo. Así, apreciado viceministro, es absolutamente imposible tomar decisiones, sugerir cosas concretas, colaborar armónicamente entre estas dos ramas del poder público para asegurarnos que las prioridades, y sin duda el posconflicto, y sin duda asegurar que las FARC en efecto se concentren, se desarmen, se desmovilicen, que a los colombianos abandonados en las regiones se les cumplan sus derechos, que la inversión pública efectivamente llegue al campo. Sin duda ese es un propósito nacional, pero el gobierno nacional se ha negado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, los 2 años que yo llevo en este Congreso, a dar una sola cifra concreta sobre cómo va a ser eso y cuánto cuesta. Ni una, ministro, ni una, viceministro, ni una vez. Yo personalmente en estos 2 años he convocado 2 debates sobre posconflicto en la plenaria. No para recibir estas respuestas, sino para proponer las respuestas. Con el senador Antonio Navarro y con la Comisión de Paz nos hemos tomado el trabajo de hacer los cálculos que el gobierno no ha hecho. Estimar cuánto costaría contratar a las 65.000 familias cocaleras que hoy trabajan para las FARC. Si queremos que las FARC desaparezcan, como queremos que desaparezcan, al día siguiente que los señores de las FARC se concentren y se desmovilicen, nosotros, el Estado, tiene que ir y contratar a esas 65.000 familias colombianas para que erradiquen la coca que ellos mismos sembraron con las FARC. Eso dicen los acuerdos de La Habana, pero eso no se hace con sonrisas. Contratar a esas familias cuesta una plata. Nos tomamos el trabajo de estimar cuánto cuesta y en cuántos municipios habría que llegar y dónde podríamos ser más eficaces y cuánto cuesta la provisión de seguridad para que ni a los desmovilizados, ni a los campesinos, ni a los colombianos los ataquen los otros grupos armados ilegales que van a quedar vigentes en Colombia. Y nos hicimos el trabajo, les hemos insistido hasta la saciedad. Como no se puede hacer todo al tiempo, concentren las inversiones de respuesta rápida al posconflicto en la provisión de 2 bienes públicos, dos, además de erradicación, 2.
vías terciarias, perdón, 3, vías terciarias, electrificación rural y asistencia técnica para desarrollo rural. Y nos tomamos el trabajo, señor viceministro, porque el gobierno no ha sido capaz de hacerlo, o por lo menos se ha negado a contárselo a este Congreso, de decirles cuánto cuesta. Y cuesta 4.1 billones de pesos. Solo ese plan de respuesta rápida. Solo para los 100 y pico de municipios que requieren esa intervención si queremos que este posconflicto salga bien y que a los colombianos afectados por el conflicto se les cumpla. No hemos logrado que el gobierno nos diga si coincide con ese cálculo o no coincide. Si coincide con esas prioridades e inversiones o no coincide. Si las incluyó en el presupuesto del 2017 o no las incluyó. Esto es un diálogo de sordos, señor viceministro. De sordos. Al señor ministro de Justicia, que estaba aquí, a él y al anterior ministro de Justicia, le dijimos lo que creíamos en nuestra modesta opinión, y cuando digo nuestra, me estoy refiriendo a la Alianza Verde y a la Comisión de Paz del Congreso de la República, lo que debería ser el paquete prioritario de acceso a la justicia en el posconflicto. En lo que depende del ministerio, no de la rama judicial, que es autónoma para decidir cómo amplía el número de jueces, de juzgados, de tribunales, sino lo que compete al ministerio. Hicimos un cálculo, una meta que debería tener este país y aspira a tener paz y democracia. Una meta elemental, por ejemplo, que por cada 50.000 habitantes tengamos un equipo de conciliadores en equidad, de comisarios de familia, de inspectores de policía, que son los elementos de seguridad y justicia local que dependen de la rama ejecutiva, sea nacional o sea local, no de la rama judicial. Y nos tomamos el trabajo con De Justicia y con la Fundación Ideas para la Paz, estimar cuánto costaría ese personal, cuánto costarían sus instalaciones, cuánto costaría su apoyo logístico, y les entregamos los datos masticaditos en la mano en un Excel. Tampoco hemos logrado que nos digan si esas cifras que hoy nos presentó el ministro de Justicia, se lo preguntó la senadora Paloma y se fue el ministro y no lo contestó. No nos diga solamente las cifras con esas, díganos para qué es ese gasto, y si esto que acabo de decir está o no incluido. Aquí vino, estuvo, se fue y no contestó. Y esta deberá ser, ¿qué, senadora Paloma? ¿La tercera, cuarta, quinta vez que preguntamos lo mismo fácilmente en esta comisión? Fácilmente. Entonces, ministros, señor viceministro y apreciados funcionarios, si quieren solidaridad, den información, hagan su trabajo, presenten una propuesta concreta, díganos para qué quiere la plata. Nada más desprestigiado en este país hoy que la rama judicial, que a los ojos de los colombianos es un barril sin fondo en términos de plata, de la cual nunca sabemos ni su eficiencia, ni cómo contribuye al acceso a justicia, ni cómo contribuye a la reducción de la impunidad. En cambio, plata, con gente que se cree intocable, ininvestigable e insancionable. Olvídelo. Nosotros no vamos a seguirle tirando plata a un barril sin fondo con total irresponsabilidad y sin rendirle cuentas ni a la sociedad ni a la justicia. No tiene ningún sentido, ninguno, el más mínimo. Y al gobierno es muy difícil acompañarlo, a su entidad o a cualquier otra, en que nosotros les sirvamos de intermediarios para lo que ustedes deberían lograr y no pueden, porque es que el señor ministro de Hacienda no pertenece a un reino, pertenece al gobierno. Y ustedes vienen aquí a decirnos que nosotros le ayudemos a hacer de lobistas a su funcionario, el del gobierno. Si el señor no es funcionario nuestro, funcionario de ustedes. Pero supongamos que con todo lo arrevesado que suena, como si aquí hubiera un reino que preside el señor sátrapa, ministro de Hacienda, que no le rinde cuentas a nadie, a los que todos, los funcionarios, el presidente, los congresistas, los ciudadanos, tenemos que ir a rendirle pleitesía y a arrodillarnos ante su majestad para que suelte un centavo. Supongamos que fuera así, por un minuto. Aunque sea, díganos a qué nos vamos a ir a arrodillar, qué es exactamente lo que vamos a ir a pedir y para qué. Tampoco hemos logrado que nos lo digan, ni en esta comisión, ni en la plenaria del Senado, y hasta donde mejor entiendo por la información que me ha dado
Mi buen amigo el senador Antonio Navarro, que pertenece a las comisiones económicas, a la comisión tercera, allá tampoco han logrado que se los diga. Entonces, señor viceministro, apreciados funcionarios, así es muy difícil. Así es muy difícil. O sea, si además de las dificultades fiscales están estas absolutas locuras políticas de manejo político de este tema, esta incapacidad de definir y precisar una información, de tener un plan, de hacer un costeo, de definir unas prioridades, si todo no se puede hacer, eso es lo difícil de priorizar en la vida personal y en la vida política y en la vida presupuestal más. Priorizar no es decir qué es importante, priorizar es decir qué de lo importante no vamos a hacer porque no alcanza. Porque todo es importantísimo, imagínese usted, todo es importante. ¿Qué en la inversión pública no es importante? Todo es importantísimo. Pero tampoco hemos logrado que lo digan. Entonces, le pido excusas a los funcionarios del viceministro que posiblemente no tengan por qué ser los delegados de esta intervención. Pero, díganselo con claridad a sus jefes. Aquí no vengan a rogar, porque de aquí no, así no vamos a sacar nada. Usted aquí puede venir a rogar en esta comisión, pedir solidaridad. No, necesitamos claridad, necesitamos información, necesitamos cálculos, necesitamos que nos ofrezcan un paquete de prioridades. Nos digan, mire, el paquete A tendría la prioridad A, B, C y D y costaría 10 pesos. Esa es una propuesta. O el paquete B tendría las prioridades C, D, E y F y costaría 8. Discutamos qué le conviene más al país. Pero el gobierno no ha venido con esa información, ni vino el año pasado, ni mucho menos este. Y mientras no tenga esas información y esas prioridades y esos cálculos concretos, pues no hay manera aquí de discutir asignaciones presupuestales en el aire. Eso no tiene ningún sentido, la verdad. Entonces yo le sugeriría al señor presidente de esta subcomisión, al doctor Benedetti, a la comisión entera y a los funcionarios, que para que ni ustedes ni nosotros perdamos el tiempo, si no van a tener la información y la propuesta con las prioridades y los cálculos, no vuelvan. Realmente, porque así es imposible tomar decisiones. Muchas gracias, señor presidente.